6. Respuestas. Un negocio demoníaco. Anatema. Con sus flancos blindados, la Thunderhawk no era tan elegante como la Stormbear, pero era más funcional y los llevaría de regreso a la luna de Davin más rápidamente que la otra embarcación más grande. Tecnoservidores y la tripulación de vuelo del Mechanicum la prepararon para su lanzamiento, apurados por la voluntad de Loken. Cada segundo que pasaba ponía al Señor de la Guerra más cerca de la muerte y él no iba a permitir que eso sucediera. Varias horas habían pasado desde que habían traído al Señor de la Guerra, pero no había limpiado su armadura ni sus armas, prefiriendo volver de la misma manera en que habían salido, aunque habían repuesto su suministro de municiones. La cubierta estaba resbaladiza por la sangre de los que habían maltratado y solo ahora, con tiempo para reflexionar sobre lo que habían hecho, Loken sintió vergüenza. No podía recordar ninguna de las caras, pero se acordaba del sonido de los cráneos al partirse y de los gritos de dolor. Todos los nobles ideales de los Astartes, ¿qué era lo que querían significar cuando podían ser desechados tan fácilmente? Kirill Sinderman tenía razón. La decencia común y el comportamiento cívico son solo una fina capa sobre el núcleo del animal que se escondía en los corazones de todos los hombres, incluso de los Astartes. Si las costumbres del comportamiento civilizado podían ser fácilmente olvidadas, ¿qué otra cosa podía ser traicionada con la misma facilidad en circunstancias difíciles? Mirando alrededor de la cubierta, Loken pudo sentir una diferencia apenas perceptible. Aunque todavía se oía el golpe de los martillos o de las escotillas y carros cargados de municiones maniobraban a través de los espacios de la cubierta, había una atmósfera tenue en la cubierta de embarque, como si el recuerdo de lo que había sucedido aún persistiera en el aire. Las puertas blindadas de la cubierta estaban cerradas, pero Loken todavía podía oír los gritos apagados y los cantos de la multitud reunida afuera. Cientos de personas mantenían una vigilia con velas en los pasillos que rodeaban la cubierta de embarque y llenaban la plaza de observación. Unas 3/20 lo observaban desde la ventana por encima del pórtico. Llevaban ofrendas votivas y documentos inscritos con plegarias para la supervivencia del Señor de la Guerra, simples garabatos azarosos a manifestaciones de sus sentimientos. A quien estaban dirigidas estas plegarias era un verdadero misterio, pero parecían dar a la gente un propósito y Loken sabía apreciar el valor de un propósito en estas horas de oscuridad. Los hombres de la Locasta ya estaban a bordo, a pesar de que su paso a través de la cubierta de embarque casi había provocado una estampida de personas aterrorizadas. La memoria de la última vez que los Astartes habían marchado a través de la misma aún estaba fresca y sangrienta. Turgadón y Vipus efectuaron los últimos controles antes del lanzamiento de sus hombres. Todo lo que le restaba por hacer era dar la orden. Oyó unos pasos detrás de él y se volvió para ver la figura de Tibal Mar, el capitán de la 18 compañía, acercándose. Se lo conocía como el Uno debido a su extraño parecido con Verulam Moy, que era conocido como el Otro, moldeado tan firmemente a imagen del Señor de la Guerra que el aliento de Loken se le atoró en la garganta. Hizo una reverencia cuando su compañero capitán llegó hasta él. «Capitán Loken», dijo Mar, devolviendo el saludo. «¿Puedo tener una palabra con usted?» «Por supuesto, Tibal», dijo. «Siento lo de Verulam». Era un hombre valiente. Mar asintió secamente y Loken apenas pudo imaginar el dolor que debía de estar sufriendo. Loken había llorado a sus hermanos caídos, pero Moy y Marra habían sido inseparables, disfrutando de una relación simbiótica, no muy diferente de la de gemelos idénticos. Como amigos y hermanos, habían luchado mejor en pareja, pero una vez más, Moy había tenido la suerte de ganar un lugar en la punta de lanza, y Mar no. Esta vez Moy había pagado la suerte con su vida. «Gracias, Capitán Loken». «Agradezco el sentimiento», dijo Mar. «¿Había algo que quería decirme, Tibal?» «¿Va a regresar a la luna?», le preguntó Mar. Loken sabía exactamente por qué Mar estaba allí. Asintió con la cabeza. «Lo haremos. Puede haber algo allí que ayude al Señor de la Guerra. Si existe, lo encontraremos. ¿Es en el lugar donde Verulam murió?» «Sí», dijo Loken. «Creo que sí. ¿Tienen lugar para otra espada?» «Quiero ver dónde sucedió». Loken vio el dolor en los ojos de Mar y dijo: «Por supuesto que lo tenemos». Mar asintió con agradecimiento y marcharon hasta la rampa de asalto cuando los motores de la Thunderhawk se encendieron con un chillido como el llanto de un alma en pena. Aximand vio cómo Abaddon golpeaba el hombro del servidor de combate, arrancando el brazo de la espada antes de acercarse para aplicar una serie de rápidos golpes de martillo a su torso.
La carne se derrumbó bajo el asalto, el hueso y el acero se rompieron y el servidor se desplomó en un lío astillado de carne y metal. Era el tercer servidor que Abaddon había destruido en los últimos 30 minutos. Ezequiel siempre había mitigado su angustia con los puños y esta vez no era diferente. La violencia y la matanza eran aquello para lo que el primer capitán había sido criado, al punto de que se habían convertido en una forma de vida para él. Eran la única manera que conocía de expresar sus frustraciones. Aximand había desmantelado y vuelto a montar su Volter 6 veces, repasando lenta y metódicamente cada parte con un paño embebido en aceite antes de limpiarlo minuciosamente. Así como Abaddon expresaba su dolor a través de la violencia, Aximand prefería nublar su mente mediante rutinas familiares. Impotentes para hacer algo constructivo que ayudara al comandante, ambos se habían refugiado en lo que mejor conocían. El maestro de la armería pedirá tu cabeza por la destrucción de sus servidores, dijo Aximand, mirando cómo Abaddon golpeaba lo que quedaba del servidor hasta su destrucción total. Agitado, Abaddon salió de la jaula de entrenamiento. El sudor corría por su cuerpo en líneas brillantes y por los cabellos de su coleta plateada. Parecía un gigante, incluso para ser un Astates, musculoso y sólido como una piedra. Turgadon a menudo se burlaba afirmando que Abaddon le había dejado el liderazgo de la justa Erina Falcus Quibre porque era demasiado grande para caber en una armadura de exterminador. Es para lo que están hechos, le espetó Abaddon. No por eso deberías ser tan rudo con ellos. Abaddon se encogió de hombros, levantó una toalla de su cámara de armas y la colgó alrededor de sus hombros. ¿Cómo puedes estar tranquilo en un momento como este? Créeme, no estoy tranquilo, Ezequiel. Te ves calmado. El hecho de que no esté rompiendo cosas con mis puños no quiere decir que no esté inquieto. Abaddon cogió un pedazo de su armadura y empezó a pulirlo, antes de lanzarlo a un lado con un gruñido de rabia. Mantén el equilibrio, Ezequiel, le aconsejó Aximand. No es bueno estar fuera de balance. Podrías no recuperarlo. Lo sé, suspiró Abaddon, pero me siento colérico, melancólico, taciturno, todo ello al mismo tiempo. No puedo quedarme quieto ni un segundo. ¿Y si no lo logra, pequeño Horus? ¿Y si se muere? El primer capitán se levantó y se paseó por la cámara de armas, retorciéndose las manos. Aximand podía ver cómo se enrojecían sus mejillas, mientras la ira y la frustración crecían en su interior una vez más. No es justo, gruñó Abaddon. No debería ser así. El emperador no permitiría que esto sucediera. No debe permitirlo. El emperador no ha estado por aquí desde hace largo tiempo, Ezequiel. ¿Acaso siquiera sabe lo que ha pasado? ¿Acaso le importa? No sé qué decirte, amigo mío, dijo Aximand, recogiendo su Volter una vez más, y presionando la empuñadura que liberaría el cargador, viendo que Abaddon tenía un nuevo objetivo para su rabia e impotencia. No ha sido el mismo desde que nos dejó en Ullanor, se lamentó Abaddon. Nos dejó para limpiar lo que él no se molestaría en acabar y para qué. ¿Algún maldito proyecto en Terra es más importante que nosotros? Cuidado, Ezequiel, le advirtió Aximand. Estás en territorio peligroso. ¿Acaso no es así? No me digas que no sientes lo mismo, sé que lo haces. Es diferente ahora, sí, admitió Aximand. Estamos aquí luchando y muriendo para conquistar la galaxia, para él y ni siquiera se une a nosotros en la frontera final. ¿Dónde está su honra? ¿Dónde está su orgullo? Ezequiel, dijo Aximand, arrojando su Volter y poniéndose de pie. Basta. Si fuera cualquier otra persona, lo golpearía por esas palabras. El emperador es nuestro amo y señor. Estamos juramentados a obedecerlo. Estamos comprometidos con el comandante. ¿No recuerdas tu juramento del Mournival? Lo recuerdo bastante bien, Ezequiel, replicó Aximand, mejor de lo que pareces hacerlo tú, ya que también juramos al emperador por encima de todos los primarcas. Abaddon dio media vuelta y se aferró a la malla de alambre de la jaula de entrenamiento, con los músculos abultados y la cabeza inclinada. Con un grito de rabia animal, rasgó el panel de malla de la jaula y lo lanzó a través de las salas de entrenamiento, donde aterrizó a los pies blindados de Erebus, que estaba apoyado en la puerta. Erebus, dijo Aximand con sorpresa. ¿Cuánto tiempo has estado allí? Lo suficiente, pequeño Horus, el tiempo suficiente. Aximand sintió un puñal de malestar hundirse en su corazón y dijo. Ezequiel estaba enojado y molesto. Su humor está desbalanceado. No. Erebus agitó la mano, restando importancia a las palabras de Aximand. La luz tenue se reflejaba en las placas de acero bruñido de su armadura. No temas, amigo, sabes que todo quedará entre nosotros. Todos somos miembros de la logía.
Si alguien me preguntara por lo que he oído hoy aquí, ya sabes lo que les diría, ¿no? No puedo decir nada. Exactamente, sonrió Erebus, pero lejos de quedarse tranquilo, Aximand de repente se sintió en deuda con el primer capellán de los portadores de la palabra, como si el silencio fuera una especie de moneda de cambio. ¿Has venido por algo, Erebus?, exigió Abaddon, con su cólera a todo vapor. De hecho, sí lo hice, asintió Erebus, extendiendo su mano para revelar su medalla plateada de la logía. La condición del señor de la guerra se está deteriorando y Targost ha convocado a una reunión. ¿Ahora?, preguntó Aximand. ¿Por qué? Erebus se encogió de hombros. No puedo decir nada. Se reunieron una vez más en la bodega de popa del buque insignia, viajando por las solitarias escaleras de servicio de la cubierta más profunda del espíritu vengativo. El camino se estrechaba cada vez más, y la iluminación se volvía más tenue. Aximand se encontró desesperado por acabar con esto. El señor de la guerra se estaba muriendo y se celebraba una reunión. ¿Quién se acerca?, preguntó una figura encapuchada en la oscuridad. 3 almas, respondió Erebus. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó la figura. ¿Es necesario preocuparse por eso ahora?, interrumpió Aximand. Ya sabes que somos nosotros, Sedirare. ¿Cuáles son sus nombres?, repitió la figura. No puedo decirlo, dijo Erebus. Pasen, amigos. Entraron en la bodega de popa. Aximand le lanzó una mirada venenosa a la capucha de Lux Sedirare, que simplemente se encogió de hombros y los siguió. Las velas iluminaban el vasto andamiaje de la zona enmarcada, como de costumbre, pero en lugar de las bromas animadas de los guerreros, una atmósfera solemne envolvía la bodega. Todos los sospechosos de siempre estaban ahí: Sergar Targost, Lux Sedirare, Kaelus Ekadon, Falcus Kibre y muchos oficiales y soldados que conocía o al menos reconocía, y Malogurst el retorcido. Erebus abrió camino hacia el centro de la bodega, ubicándose en el corazón del grupo, mientras Aximand asintió con la cabeza hacia el palafrenero del señor de la guerra. Ha pasado tiempo desde que lo he visto en una reunión, dijo Aximand. En efecto, estuvo de acuerdo Malogurst. He abandonado mis deberes como miembro de la logia, pero hay cuestiones ante nosotros que demandan mi asistencia. Hermanos, dijo Targost, iniciando la reunión. Vivimos en una época sombría. Ve al grano, Sergar, gruñó Abaddon. No tenemos tiempo para esto. El maestro de la logia fulminó con la mirada a Abaddon, pero sintió la furia apenas contenida del primer capitán y asintió en lugar de enfrentarse a él. En cambio, hizo un gesto hacia Erebus y se dirigió a la logia en su conjunto. Nuestro hermano de la Legión 17 quiere hablar con nosotros. ¿Vamos a escucharlo? Lo haremos, entonaron los hijos de Horus. Erebus se inclinó y dijo: el hermano Ezequiel está en lo cierto. No tenemos tiempo para gastar en ceremonial, así que voy a ser franco. El señor de la guerra se está muriendo y el destino de la cruzada se encuentra en el filo de la navaja. Solo nosotros tenemos el poder para salvarla. ¿Qué significa eso, Erebus?, preguntó Aximand. Erebus paseaba alrededor de la circunferencia del círculo mientras hablaba. Los apotecarios no pueden hacer nada por el señor de la guerra. A pesar de su dedicación, no pueden curarlo de esta enfermedad. Todo lo que pueden hacer es mantenerlo con vida, y no pueden hacerlo por mucho más tiempo. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. ¿Qué es lo que propones, Erebus?, preguntó Targost. Las tribus de Davin, dijo Erebus. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó el maestro de la logia. Son un pueblo salvaje, controlado por las castas guerreras. Eso todos lo sabemos. Nuestra propia organización lleva el sello de sus logias guerreras en su estructura y prácticas. Cada una de sus logias venera a uno de los depredadores autóctonos de sus tierras, y aquí es donde nuestro orden es diferente. En mi tiempo en Davin, durante su pacificación, estudié sus logias y sus maneras de buscar la corrupción o la blasfemia religiosa. No encontré nada de eso, pero en una logia en particular hallé lo que creo que podría ser nuestra única esperanza de salvar al señor de la guerra. A pesar de sí mismo, Aximand se vio envuelto por las palabras de Erebus, su oratoria digna de un iterador, con la modulación precisa del tono y el timbre de la voz para encantar a su audiencia. Cuéntanos, gritó Lux Sedirare. La logia al completo repitió el grito hasta que Sergar Targost se vio obligado a restaurar el orden, vociferando. Debemos llevar al señor de la guerra al templo de la logia serpiente de Davin, declaró Erebus. Los sacerdotes de allí son expertos en las artes místicas de sanación y creo que ofrecen la mejor oportunidad de salvar al señor de la guerra. ¿Artes místicas?, preguntó Aximand. ¿Qué significa eso? Suena como hechicería.
No creo que lo sea, dijo Erebus, un poco dubitativo. Pero ¿y si lo fuera, hermano Horus? ¿Le negarían su ayuda? ¿Permitirían que muriera el señor de la guerra solo para sentirse puros? ¿La vida del señor de la guerra no merece correr el riesgo? Arriesgarse, sí. Pero esto parece un tremendo error. El error sería no hacer todo lo que pudiéramos para salvar al comandante, dijo Targost. Incluso si eso significa mancharnos a nosotros mismos con la magia impura. No lo pongas de esa manera, Aximand, dijo Targost. Esto lo hacemos por la Legión. No hay otra opción. Entonces, ¿está decidido ya? Exigió Aximand, empujando a Erebus para pasar al centro del círculo. Si es así, entonces ¿por qué esta farsa del debate? ¿Por qué molestarse siquiera en convocarnos aquí? Malogurst se acercó cojeando a un lado de Targost y sacudió la cabeza. Todos debemos estar de acuerdo aquí, hermano Horus. Ya sabes cómo funciona la logía. Si no estás de acuerdo con esto, entonces no vamos a continuar y el señor de la guerra se quedará aquí. Morirá si no hacemos nada. Sabes que eso es verdad. No me pueden pedir esto a mí, declaró Aximand. Tengo que hacerlo, mi hermano, dijo Malogurst. No hay otra manera. Aximand sentía la responsabilidad de la decisión que recaía sobre él, aplastándolo contra el suelo cuando todos los ojos en la cámara se volvieron hacia él. Sus ojos se encontraron con los de Abaddon y vio que Ezequiel estaba claramente a favor de hacer lo que fuera para salvar al señor de la guerra. ¿Qué hay de Torgadón y Loken? Preguntó Aximand, tratando de ganar algo de tiempo para pensar. No están aquí para hablar. Loken no es uno de nosotros. Gritó Calus Ekadon, el capitán de los escuadrones Reaver. Él tuvo la oportunidad de unirse a nosotros, pero le dio la espalda a nuestra petición. En cuanto a Tariq, él seguirá nuestro ejemplo en esto. No hay tiempo para buscarlos. Aximand miró los rostros de los hombres que lo rodeaban y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Nunca la había tenido desde el momento en que había entrado en la habitación. Lo que fuera necesario. El señor de la guerra tenía que vivir. Era así de simple. Él sabía que habría consecuencias. Siempre que se pactara con el diablo las habría, pero cualquier precio valía la pena ser pagado si se salvaba al comandante. Estaría condenado si era recordado después de su muerte como el guerrero que dejó morir al señor de la guerra. Muy bien, dijo al fin. Dejemos que la logia serpiente haga lo que pueda. Las diferencias que encontró en la luna de Davin en las pocas horas pasadas desde que la hubo pisado por última vez eran increíbles, pensó Loken. La molesta niebla había desaparecido y el cielo iba desde un amarillo almizclado al blanco puro. El olor continuaba allí, pero también estaba disminuido. Ahora solo era desagradable en lugar de abrumador. La muerte de Temba había puesto fin a algún tipo de poder que tenía a la luna encerrada en un ciclo perpetuo de descomposición. A medida que la Thunderaut se desplazaba en vuelo rasante por los pantanos, Loken pudo apreciar que los bosques enfermos habían desaparecido. Sus troncos se habían colapsado sin la corrupción que los mantenía enteros. Sin el camuflaje de la niebla, era fácil encontrar la gloria de Terra, aunque por suerte ahora no se oían esos fúnebres mensajes en el box como la última vez. Apenas aterrizaron, Loken asumió el mando de la escuadra Locasta. Torgadón, Vipus y Marra aceptaron su liderazgo de manera natural. Aunque Torgadón y Marra habían llegado a la capitanía antes que Loken, por instinto se la otorgaban a él para esta misión. ¿Qué esperas encontrar aquí, Garby? Preguntó Torgadón, entrecerrando los ojos ante el casco de la nave derruida. No se había molestado en encontrar un nuevo casco, por lo que arrugaba la nariz ante el hedor del lugar. No estoy seguro, respondió. Respuestas, tal vez. Algo para ayudar al señor de la guerra. Torgadón asintió con la cabeza. Suena bien para mí. ¿Y tú, Mar? ¿Qué estás buscando? Tibalt Mar no respondió. Estiró la corredera de su Volter y marchó hacia la nave estrellada. Loken lo alcanzó y lo agarró del hombro. Tibalt, ¿me va a traer algún tipo de problemas? No. Solo quiero ver el lugar donde Verulam murió, dijo Mar. No será real hasta que haya visto el lugar. Sé que lo vi en la morgue, pero no vi a un hombre muerto. Era como mirarse en un espejo. ¿Lo entiende? Loken no lo hizo, pero asintió con la cabeza de todos modos. Muy bien, toma posición en la fila. Marcharon hacia la nave destruida, trepando por las rampas dejadas por la acumulación de escombros, para introducirse por los huecos a los lados del casco. Maldita sea, siento como que hace una vida que luchamos aquí, dijo Torgadón. Fue hace solo 3 o 4 horas, Tariq, señaló Loken. Lo sé, pero... Finalmente llegaron a la cima de la rampa y penetraron en la oscuridad de la nave.
El recuerdo de la última vez que había hecho esto y lo que había encontrado al final del viaje aún estaba fresco en la mente de Loken. Manténganse alerta. No sabemos qué más podría quedar aquí. Deberíamos haberla bombardeado desde la órbita, murmuró Torgadón. Silencio. Siseó Loken. ¿No escuchaste lo que dije? Tarik levantó las manos a modo de disculpa, y siguieron adelante a través de los restos del naufragio, a lo largo de pasillos oscuros, tambuchos desencajados y malolientes corredores. Vipus y Loken abrían el camino, con Torgadón y Mar guardando la retaguardia. Las cubiertas abandonadas no habían perdido ni un ápice de su poder perturbador, aunque los afloramientos orgánicos desagradables que cubrían toda su superficie con brillante humedad parecían estar muriendo, agrietándose y convirtiéndose en polvo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Torgadón. Este lugar era como el paraíso de la hidroponía hace unas horas. Ahora está muerto, completó Vipus. Al igual que los árboles que vimos antes. Más que muerto, dijo Mar, arrancando uno de los crecimientos de la pared. No toques nada, advirtió Loken. Algo en esta nave tiene la capacidad de dañar al comandante y, hasta que no sepamos lo que es, que nada te toque. Mar arrojó los restos y se limpió la mano en la pierna mientras se internaban más profundamente en la nave. La memoria de Loken de la ruta anterior era impecable y pronto llegaron al corredor central y a la ruta hacia el puente. Rayos de luz se filtraban a través de los agujeros del casco y motas de polvo flotaban en el aire como una pared brillante. Loken encabezaba la marcha, agachándose por debajo de los mamparos y las chispas que saltaban de los cables cortados. Cuando llegaron a su destino final, Loken pudo oler a Eugan Tenba mucho antes de verlo. El hedor de su putrefacción era insoportable, incluso más allá del puente. Hicieron su camino con cautela a través del puente y Loken envió a sus guerreros para asegurar todo el perímetro con leves movimientos de su mano. ¿Qué vamos a hacer con esos hombres ahí arriba?, preguntó Vitus, señalando a los soldados muertos cosidos a las banderas que colgaban del techo. No podemos dejarlos así. Lo sé, pero no podemos hacer nada por ellos ahora, dijo Loken. Cuando destruyamos este casco, van a descansar en paz. ¿Es él?, le preguntó Mar, señalando al cadáver hinchado. Loken asintió con la cabeza, levantando su volter y avanzando hacia el cuerpo. Un movimiento ondulante alzaba la piel del cadáver y el vientre voluminoso de Tenba se contorsionó con el movimiento interno. Su carne se extendía con tanta fuerza sobre su cuerpo que los contornos de los gusanos y larvas podían verse bajo la piel apergaminada. Por el trono, es asqueroso, dijo Mar. ¿Y esto, mató a Verulam? Supongo que sí, contestó Loken. El señor de la guerra no lo dijo exactamente, pero no hay nada más aquí, ¿verdad? Dejó a Mar con su pesar y se dirigió a sus guerreros, diciendo: sepárense y busquen algo, cualquier cosa que pueda darnos alguna pista sobre lo que pasó aquí. ¿No tienes idea de lo que estamos buscando?, preguntó Vipus. No, no realmente, admitió Loken. Podría ser un arma. Vamos a tener que revisar a ese bastardo grasoso, ¿no?, señaló Torgadón. ¿Quién será el suertudo que tenga que hacer eso? Pensé que sería algo que podrías disfrutar, Tarik. Oh, no, no voy a poner ni un dedo cerca de esa cosa. Yo lo haré, dijo Mar, mientras se arrodillaba y quitaba los restos de la ropa empapada de la carne de Eugan Tenba. ¿Ves?, dijo Torgadón, retrocediendo. Tibalt quiere hacerlo. Se lo dejo a él. Muy bien. Tenga cuidado, Tibalt, dijo Loken antes de dar vuelta y alejarse de la vista desagradable de Mar rebuscando entre el cadáver de Tenba. Sus hombres comenzaron a buscar en el puente y Loken subió los escalones del trono del capitán, mirando a lo largo de las fosas de la tripulación, ahora llenas de toda clase de excrecencias viles y suciedad. Loken no podía explicar cómo una gloriosa nave y un hombre de carácter supuestamente intachable pudieron llegar a un final tan despreciable. Le dio la vuelta al trono, haciendo una pausa cuando su pie chocó contra algo sólido. Se inclinó y vio una caja de madera pulida. Sus superficies eran lisas y limpias, y estaba claramente fuera de lugar en esta tumba humeante. Tal vez de la longitud y grosor del brazo de un hombre, la madera de color café tenía extraños símbolos tallados en toda su longitud. La tapa se abría sobre unas bisagras doradas y Loken liberó la delicada cerradura que la mantenía cerrada. La pequeña caja estaba vacía, forrada interiormente de terciopelo rojo. Mientras la miraba, Loken se dio cuenta de lo inconsciente que había sido al abrirla. Pasó los dedos a lo largo de la caja, siguiendo el contorno de los símbolos ya familiares en su elegante letra cursiva. Por aquí, gritó uno de la locasta. Loken, rápidamente, recogió la caja y se dirigió hacia la fuente de la llamada.
Mientras Tibalt Mar continuaba revisando el cuerpo putrefacto del traidor, los guerreros astartes rodearon algo que brillaba en la cubierta. Loken vio que era el brazo cortado de Ugan Tenga, los dedos todavía cerrados alrededor de la empuñadura de una extraña y brillante espada con una hoja que parecía de piedra gris. «Es el brazo derecho de Tenga», dijo Vitus, que se agachó para levantar la espada. «No la toques», dijo Loken. «Si le hizo daño al señor de la guerra, no quiero saber lo que nos podría hacer a nosotros». Vitus retrocedió ante la espada como si fuera una serpiente. «¿Qué es eso?», preguntó Torgadón, señalando el ataúd. Loken se acuclilló, colocando la caja ataúd junto a la espada, sorprendido cuando vio que ésta encajaría perfectamente en su interior. «Creo que alguna vez contuvo la espada. Parece bastante nueva», dijo Vitus. «¿Y qué es eso a un costado? ¿Escritura?». Loken no contestó, liberando la presa de los dedos muertos de Tenba de la empuñadura de la espada. Aunque sabía que era absurdo, hizo una mueca ante cada dedo que separaba, esperando que la mano cobrara vida y lo atacara. Finalmente, la espada estuvo libre y Loken levantó el arma con cautela. «Cuidado», dijo Torgadón. «Gracias, Tarik», y yo que estaba a punto de tirarla. «Lo siento». Loken colocó lentamente la espada en la caja. El mango se estremeció y sintió una sensación muy curiosa cuando pronunció el nombre de Tarik, sintiendo el daño monstruoso que el arma podía infligirle. Cerró la tapa, dejando escapar un suspiro de alivio. «En el nombre de Terra, ¿cómo hizo alguien como Tenba para apoderarse de un arma como esa?», preguntó Torgadón. «Ni siquiera parece fabricada por manos humanas». «No lo es», dijo Loken, cuando la familiaridad con los símbolos en un lado del ataúd encajó horriblemente en su mente. «Es Kinebrach». «¿Kinebrach?», preguntó Torgadón. «Pero ellos no sé». «Sí», dijo Loken, levantando con cuidado la caja. «Este es el Anatan que fue robado de la sala de los artefactos en Shenovia». Corrió la voz por toda la espíritu vengativo a la velocidad del pensamiento, hombres y mujeres llorando a lo largo de la ruta. Cientos llenaban cada corredor cuando los astartes llevaban al señor de la guerra en un féretro adornado con escudos en forma de cometa. Vestido con su armadura ceremonial de invierno, blanca con adornos de oro bruñido y el ojo rojo deslumbrante, las manos del señor de la guerra estaban cruzadas sobre su espada de oro y una corona de laureles de plata se asentaba sobre su noble frente. Abaddon, Aximand, Lut Sedirare, Sergar Targost, Falcus Kibre y Calus Ekadon lo llevaban en Andasí. Detrás del señor de la guerra, iban Héctor Barbarus y Malogurst. Cada uno de ellos llevaba una armadura brillante y sus capas flotaban detrás mientras caminaban. Heraldos y pregoneros anunciaban la ruta del cortejo, por lo que no hubo repetición de las escenas sangrientas en la cubierta de embarque, cuando los astartes marcharon lentamente con su amado líder, que había luchado junto a ellos desde los primeros días de la cruzada. Lloraban mientras marchaban, cada uno dolorosamente consciente de que este podría ser el último viaje del señor de la guerra. En lugar de flores, la gente arrojaba trozos de papel mojados con sus lágrimas, cada uno con palabras de esperanza y de amor escritas en ellos. Una vez que vieron que el señor de la guerra aún vivía, las personas quemaban hierbas de propiedades curativas, colgándolas de incensarios a lo largo de la ruta. En algún lugar, una banda tocaba la marcha de la legión. Las velas ardían con un olor dulzón y los hombres y las mujeres, soldados y civiles, se desgarraban a sí mismos, demostrando su dolor. Banderas del ejército se alineaban en la ruta como muestra de respeto hacia el maestro de guerra y los cánticos devocionales seguían la procesión, hasta que por fin llegaron a la cubierta de embarque. Su gran puerta de entrada estaba envuelta en pergaminos, cada centímetro cuadrado de sus cierres recubierto con mensajes para el señor de la guerra y sus hijos. Aximand se encontraba maravillado por la efusión de dolor y de amor por el señor de la guerra. Las demostraciones de dolor de la gente se hallaban más allá de toda experiencia. Para él, el señor de la guerra era la magnificencia personificada, pero, ante todo, era un guerrero, un líder de hombres y uno de los elegidos del emperador. Para estos mortales, era mucho más que eso. Para ellos, el señor de la guerra era un símbolo de algo noble y heroico más allá de lo que jamás podrían aspirar, un símbolo de la nueva galaxia que se forjaría a partir de las cenizas de la era de los conflictos. La existencia misma de Horus prometía poner fin al sufrimiento y a la muerte que habían acosado a la humanidad durante siglos. La noche vieja estaba llegando a su fin y, gracias a héroes como el señor de la guerra, los primeros rayos de un nuevo amanecer aparecían en el horizonte. Todo eso estaba bajo amenaza ahora y Aximand comprendió que había tomado la decisión correcta al permitir que los demás llevaran a Horus a la luna de Davin.
La logía de la serpiente sanaría al señor de la guerra y, si es que los poderes involucrados alguna vez fueron condenados, entonces que así sea. La suerte estaba echada y todo lo que quedaba era aferrarse a la esperanza de que el señor de la guerra le sería devuelto. Sonrió al recordar algo que el señor de la guerra le había dicho sobre el tema de la fe. Típico del señor de la guerra era entregar sus palabras de sabiduría en un momento totalmente inapropiado, justo antes de saltar desde el interior de una Stormbird hacia la ciudad piel verde en Ullanor. Cuando has llegado hasta el borde de todo lo conocido y estás a punto de saltar hacia la oscuridad de lo desconocido, la fe es saber que una de dos cosas va a suceder, le había dicho el señor de la guerra. ¿Y cuáles son? Le había preguntado. ¿Que habrá algo sólido donde pararse o que uno sabe volar? Se rió Horus mientras saltaba. El recuerdo le hizo aflorar las lágrimas, cuando la gran puerta de hierro de la cubierta de embarque se cerró detrás de ellos y los Astartes marcharon hacia la Stormbird que esperaba al señor de la guerra.